Estábamos ahí escuchando un poquito, más o menos lo que venías diciendo acerca de la limpieza de las calles. No dista mucho de lo que dice la gente. No, para que tomemos una referencia, cuando yo me hice cargo de la administración en el 99, y tomando como base 12 de septiembre de 1904, Buquer Roldán, fundador de la capitalidad, en realidad fue, hasta Jalil, 10 de diciembre de 99, que es el intendente que yo reemplacé, en toda la historia se habían hecho 1.496 cuadras de asfalto. Y yo tuve la oportunidad de hacer 4.000 cuadras de asfalto. Por lo tanto, ahora hay que hacer bacheo, antes había que regar las calles. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque no había asfalto. Indudablemente uno de los problemas fundamentales que ya se convierte en un problema de interés público y de razones de Estado es el tema del transporte. Por varios motivos. Primero porque la gente necesita desplazarse, pero hay que pensar que el transporte siempre fue pensado para la gente que no tenía auto. Es decir, ¿quién usaba el colectivo? El que no tiene auto. O el que no tenía plata para el taxi o el que no tenía plata para el remis. Entonces como que era un complemento para los que no tenían cómo movilizarse. En realidad este hoy es un concepto superado. Cualquier ciudad importante del mundo, el transporte público es para todos, especialmente para los que tienen autos. Si nosotros lo que tenemos que lograr es que la gente, como las grandes capitales del mundo, utilice su vehículo los fines de semana para pasear con la familia o para irse de vacaciones. Entonces hay que pensar en ir diseñando ese transporte público para desalentar la utilización del vehículo particular, que por otro lado, hoy es uno de los motivos de la pérdida de calidad de vida en Neuquén. Una persona que durante 5 años tiene que llevar 2 chicos por día a la escuela, que a lo mejor se levantaron tarde, que no quieren llegar tarde a la escuela, que tu esposa o el esposo, según quien maneje, también va a llegar tarde al trabajo, que hay un reclamo, etcétera, etcétera, llega un momento que uno termina esos 20 minutos, media hora, agotado. 40 minutos, ya es causal de divorcio, 5 años haciendo esta tarea, que es una tarea insalubre. Entonces uno se encuentra por ahí con el semáforo y pasan 3 semáforos y uno está todavía ahí esclavizado hasta que pueda pasar. La cuestión del estacionamiento, que también hoy es un tema... Y además el estacionamiento, yo creo de que se puede mejorar en algunos aspectos. Me parece bien lo que hizo la municipalidad en el estacionamiento a 90 grados y a 95. Aumenta. Nosotros tenemos una propuesta para ejecutar ahí en la zona del Parque Central que va a mejorar las condiciones de estacionamiento. Hay que allanar un poco ahí en algunos lugares, lo vamos a hacer, va a mejorar esto. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo va a mejorar? Hasta que te largue un nuevo modelo Ford, Chevrolet o los autos importados. Es decir, nunca le vamos a ganar en generar espacio de estacionamiento a la demanda, ¿no? a la fábrica de automóviles y a la decisión de compra de los vecinos. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, en esto tenemos que ser terminantes. Es decir, hay que definir un sistema de transporte público con charter desde cada uno de los barrios que posibilite no usar el vehículo particular y además, obviamente, estableciendo carriles exclusivos para transporte público, llámese colectivos, taxis o remises. No hay otra manera, porque cualquier otra manera es como decir es un acto de buena voluntad. Obviamente que cualquiera que está escuchando siempre encuentra algún otro motivo y hagamos playa subterránea. La vamos a hacer, ¿cómo no? Vamos a convocar a la actividad privada a través de inversiones a quien le interesa, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer edificios de cochera, también se puede hacer. Hay que desgravarlo, hay que generar condiciones impositivas para que le cierre, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, la única solución concreta al problema del tránsito y del mejoramiento de la calidad de vida para evitar manejar es un transporte público. Hablaste de edificios recién y otra de las consultas de la gente era el tema de viviendas. ¿Qué está planificado, qué está pensado? Si han avanzado las tomas en nuestra ciudad últimamente, ¿qué poder hacer con eso? ¿Hay algo desde la propuesta que llevan ustedes como para encasillar este tema específicamente que no invade a todos los que vivimos en esta ciudad, el tema de los alquileres cada vez más altos, el ver más lejano el acceso a una vivienda propia? Mirá, me vas a acordar cuando yo tenía 19 años, 20 años, año 74, y el problema de vivienda era mucho más grave que ahora. Pero muchísimo más grave, porque no habían ni para alquilar viviendas. Yo me acuerdo de que era
empezaba las primeras inversiones importantes en materia petrolera, estaban todas las empresas, Schlumberger, BJ, Byron Jackson, Atlas, es decir, entonces uno, que era un empleado, yo en esa época trabajaba en el casino provincial, iba a competir con el gerente de una empresa petrolera y era absolutamente imposible. Es decir, el problema de viviendas en Neuquén fue siempre, y este no es el momento más difícil, sino que en la década de 70 era mucho más difícil, mucho más difícil. Yo cuando llegué alquilaba en Luis Beltrán 1240 y era una de las últimas casas de Neuquén, un arenal espantoso, había que pasar por hasta canales que eran cloacas a cielo abierto, y estoy hablando Colegio Don Bosco, 3-4 cuadras. Nosotros tenemos un plan para vender, obviamente en condiciones social, de promoción social, tierras con terrenos, con escritura, con luz, y con agua, para otorgar en carácter de propietario, contra hipoteca, la escritura de un terreno, con la nomenclatura catastral como corresponde y demás. En realidad la municipalidad no está en condiciones presupuestarias de poder hacer vivienda, porque el presupuesto son alrededor de 500 y pico de millones, 560, 580, y para levantar la basura y pagar los sueldos ya se lleva entre el 75 y el 80% del presupuesto. Es decir, el que diga que va a hacer vivienda con la plata del presupuesto municipal, lo que está diciendo que o no va a levantar la basura o no va a pagar los sueldos, que sabemos que esto es de práctica imposible. Obviamente que hay que promover los acuerdos con cooperativas, con mutuales, pero también con personas que quieren tener su terreno y a través de esto facilitar el acceso a planes provinciales o nacionales. En realidad los intendentes nunca han hecho viviendas y yo me animé, pero todavía la están terminando de ejecutar 4 años que fueron una tortura, y además lo hice porque el entonces presidente Néstor Kirchner nos ofreció para Neuquén 10.000 viviendas. Entonces yo dije, la verdad que es lindo poder solucionar a 10.000 familias la vivienda. Entonces lo primero que me pregunté, ¿a dónde hago 10.000 viviendas? Entonces le pedí al presidente que me dé 30 días para contestarle, le dije que sí, pero 600, 700, no me acuerdo, que era el equivalente a los terrenos detectados en los cuales podíamos hacer vivienda. Bueno, pero adjudiqué todas esas obras que recién se están terminando de adjudicar, de ejecutar, y obviamente con retraso de acuerdo a la ansiedad de la gente, es decir, que se mete en un plan de vivienda, que además pagaste el terreno. Hasta algunos dicen, pero me estafaron. Pagué el terreno. Aunque no se hiciera la vivienda, ese terreno que costó 15.000 pesos es tuyo y hoy cuesta 70.000, 80.000, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo, porque además yo pasé por lo mismo. Yo fui matrimonio joven en su momento, padre joven también, trabajador joven, y obviamente tenía la desesperación y la necesidad de sentirme tranquilo y proveer tranquilidad a mi familia. Pero tenemos que saber que Neuquén tiene un crecimiento por encima del vegetativo. El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los que nacen y los que mueren. Acá hay que agregar los que vienen, en búsqueda de mejor calidad de vida, en búsqueda de mejores realizaciones o cualquier otra situación. Bueno, eso hoy es difícil poder contener todo. Esta es la crisis del crecimiento. Son muy pocas las ciudades o pueblos que duplican su población cada 10 años. Entonces, a veces la realidad te hace ir atrás de problemas. A mí me encantaría ir adelante de problemas. ¿Cómo no me va a gustar? Pero no siempre esto es posible, ¿no? Una cuestión más que está planteada desde tu propuesta que tiene que ver con la multitrocha. Sí. ¿Ese proyecto cómo se plantearía?